buenas noches, amigas y amigos telespectadores de Canal 33. Bienvenidos una semana más a este su programa de participación ciudadana. Aquí opinamos todos en libertad. En apenas 2 horas, Madrid conmemorará una fecha triste, una fecha para el recuerdo y una fecha que sin duda nos ha marcado un trozo de nuestras vidas, un trozo muy importante, el 11 de marzo. El 11 de marzo del 2004, Madrid vivía, sin duda, uno de los mayores atentados terroristas, ya no solo de España, sino también de Europa. Todos sin duda lo recordamos, o recordábamos qué hacíamos ese día. Nosotros, Canal 33, se quiere sumar a este recuerdo en memoria de todos aquellos inocentes que ya no solo que hayan dejado sus vidas, sino que siguen siendo víctimas para siempre. Y por eso realizamos pues, este programa especial, como siempre, con sus opiniones, con sus recuerdos, con sus sentimientos, todos aquellos que quieran compartirlos. Ahora saldrá enseguida el teléfono en pantalla para que ustedes puedan opinar sobre qué les queda en la memoria y qué recuerdan de ese 11 de marzo del 2004. Nosotros, finalizado este programa, vamos a estrenar un documental, un prestigioso, y hay que decirlo así, documental, sobre precisamente el 11 de marzo, titulado Un largo invierno. Y para explicar en qué consiste este documental nos hemos permitido, además de sus voces que ahora pasaremos a escuchar, ya me dicen mis compañeros que tenemos llamadas en espera, enseguida les escucharemos, pero nos acompaña en el plató el director de este documental, Un largo invierno, Sebastián Arabia. Buenas noches, Sebastián. Buenas noches. Yo te pregunto, y entre llamada y llamada iremos desgranando en qué consiste este documental, ¿cómo surge la idea de realizar Un largo invierno? ¿Y a qué es debido el nombre? Bueno, el documental se rodó en el año 2010. Nosotros en ese momento estábamos preparando otro documental que, bueno, para no enrollarme ahora, trataba, entre otros temas, el tema del terrorismo, y habíamos barajado en su momento la posibilidad de invitar a Pilar Manjón a participar en este documental. En ese momento, bueno, finalmente decidimos que no era interesante, ya que por la tónica de este documental, digamos que la historia de Pilar y de la asociación se iba a perder, y decidimos finalmente no invitarla a participar, y eso nos generó una espinita, por decirlo así, que terminamos resolviendo, bueno, preparando, produciendo Un largo invierno. Un largo invierno, bueno, yo le dediqué este título a unas frases que la propia Pilar me dijo, ¿no? Y que retrató el tiempo pasado desde el 11 de marzo de 2004, cuando los atentados de Madrid, hasta 2010, cuando nosotros le hacemos la entrevista para el documental. Ella en un momento dado me dice, ¿no? Pues todo este tiempo pasado ha sido un largo invierno, ¿no? El tiempo pasa que vuela, pero queda sin duda la cicatriz, en muchos casos el recuerdo doloroso. Y vamos como digo, iremos desgranando aspectos del documental, pero vamos con sus opiniones, como decimos, que en esta casa son lo primero. Buenas noches. Hola, buenas noches, Enrique. ¿Su nombre? Antonio. Antonio, ¿nos llama desde? Desde Usera. Usera. ¿Usted seguro que recuerda qué hacía el 11 de marzo? Pues mira, el 11 de marzo yo estaba trabajando y trabajaba cerca de casa, y bajó mi señora y me dice: Antonio, creo que ha habido un atentado en la estación de Atocha, y creo que ahí, que no se sabe qué es lo que ha pasado, nada más que estamos yendo la cadena 6 y lo están diciendo. Pues yo entonces automáticamente puse la radio y yo llamé a un amigo que tengo, que es comisario de policía, y le dije: oye, he oído esto, ¿qué sabes de ello? Dice: pues yo lo mismo que tú, pero ahora mismo me acerco para allá y vamos a ver lo que pasa. Eso fue, pues eso, a mediodía. Yo pensé que había sido ETA. Eso, vamos, lo más normal es que es de cajón, ¿no? Nadie va a pensar en ese momento que hubiera sido otra banda terrorista o alguien. Y yo seguí pensando. Es más, yo participé en una emisora de radio a las 4 de la tarde y pues puse a parir a la ETA.
Pero ¿qué pasó? Que sobre las 6 de la tarde o así, yo tengo un primo mío que está en Alemania, bueno, tengo varios primos en Alemania, me dice: Antonio, estoy llamando a Entrevías, tiene ahí familia, o sea, sus padres están ahí, y no me cogen el teléfono. ¿Tú sabes qué ha pasado? Digo, pues mira, lo que ha pasado es esto, porque ETA ha hecho un atentado, ya sabemos perfectamente que ha sido en Atocha, en El Pozo y en Santo Eugenia. Y me dice, un momento, aquí se está hablando en Alemania, se está cambiando la versión y están diciendo que posiblemente sea Al-Qaeda, que sea, digo, ¿qué me dice? Ya a esas horas, ya en Alemania, Enrique, se estaba opinando que posiblemente no hubiera sido ETA o que había que tomar otra vía para buscarlo. Entonces yo le dije, bueno, pues mira, déjame que yo investigue y con lo que sea, o sea, para ver que la familia estaba bien, ¿no? Con todo el tiempo transcurrido, Antonio, y le voy a tener que interrumpir porque hay más opiniones, Sí. ¿Qué sensación tiene a día de hoy, 10 años después? Bueno, pues mira, 10 años después, la sensación que he tenido y sigo teniendo es que jamás en la historia de España se trató de mentir a toda una nación como se nos hizo con nosotros. Todo un gobierno en pleno, porque ellos sabían perfectamente, hombre, mira, el CNI, todos los espías que hay repartidos por el mundo, ellos sabían perfectamente que podía esa posibilidad. Es más, hacía 2 meses o 2 meses y medio, recuerdo eso, pues si está ahí este señor que está allí, que en Casablanca hubo un atentado en la Casa de España. Y fue cierto, incluso el rey Hassan II llamó a nuestro rey diciendo que tuviéramos mucho cuidado, que había posibilidades de que, como habíamos ido a la guerra de Irak, que hubiera atentados y que se hubiera atentado contra eso nosotros mismos. ¿Qué salió diciendo la ministra de Asuntos Exteriores? Eso está ahí, cualquiera puede verlo. Que eso no había sido nada contra España, que era un sitio donde se vendía alcohol y que por eso había sido el atentado. O sea que tú figúrate qué clase de personajes teníamos nosotros ahí. Desde el primer momento no se trató, sino se empezó a engañar a nosotros. Porque eso está claro, si era ETA se ganaban las elecciones, pero si no era ETA se podían perder. Fijaos una cosa, y eso yo me di cuenta de ello, y eso, en cualquier país del mundo cuando ocurre esa desgracia tan grande, lo primero que se hace es llamar a, ¿cómo se llama?, al comité se llama a todas las fuerzas políticas, desde el Ministerio de la Guerra, desde el Ministerio del Interior y sobre todo a las fuerzas de la oposición. ¿Qué hizo nuestro gobierno? Pues no llamó al gabinete de crisis, que se puede llamar, ganó al gabinete de información sobre las elecciones, o sea, el gabinete electoral. A lo mejor me estoy extendiendo, tú me cortas cuando quieras. Llamó al gabinete electoral. Pues ya casi. ¿Cómo es posible, Enrique, que se pueda hacer eso? Que en vez de llamar al gabinete de crisis, o sea, reunir al gabinete de crisis, porque allí no estaba el ministro del Ejército, allí no estaba el ministro del Interior, allí estaba el gabinete electoral para ver qué se podía hacer, y a partir de ahí, pues todos lo sabemos, mentira. Antonio, pues hay dos sensaciones, aparte del dolor, o del recuerdo en el dolor y de la tragedia que eso supuso, sin duda la manipulación, la terrible manipulación informativa, ¿no? La torpe, la grosera manipulación informativa, ¿no? Totalmente, torpe, grosera, además canallesca, eso es lo que le importaba a la derecha española en ese momento, más que los muertos que había habido, que era sangrante dentro de todos los españoles, es si se ganaba o se perdían las elecciones. Y eso es indigno, porque luego se vio, es que seguían insistiendo, cuando desde Estados Unidos, desde cuando todo el mundo estaba diciendo que había sido Al-Qaeda, ellos seguían insistiendo. Incluso, y ya quiero terminar con esto, Enrique, el día antes de las elecciones, el sábado, yo tengo ese recorte del periódico en El Mundo, cuando se saltó la ley electoral, decía el que hoy tenemos de presidente del gobierno, Rajoy, que él estaba convencido de que había sido ETA. Sin más manipulación, y luego ya sabes, la teoría de la conspiración, pues todo lo que ha venido de España. O sea, esa es la sensación que tengo yo, es que, es más, incluso se dividió a las víctimas del terrorismo. Una vez más hicimos 2 Españas. Pues Antonio, gracias por participar como siempre. Venga. Un saludo, buenas noches.
No fallan los recuerdos de gran parte de, yo creo, de la población, ¿no? Aparte del dolor, el ser el mayor atentado, bueno, pues la manipulación informativa que se vivió esos días, que supongo que se refleja de alguna manera en un largo invierno, ¿no? Sí, digamos que un largo invierno, sobre todo lo que se planteaba era intentar dar voz, digamos, no solo a la persona de Pilar Manjón como presidenta de la asociación, sino a través de ella a toda la asociación, de lo que entendíamos que habían carecido en muchos sentidos hasta ese momento, ¿no? Yo a partir del 11M yo creo que en este país, más allá del dolor que se genera un atentado de estas características, se genera una nueva herida, ¿no? Que es todo el tema la utilización política que ha habido, y bueno, y parece que nos vamos convirtiendo en especialistas en abrir heridas que nunca cerramos, ¿no? Es la verdad bastante preocupante, ¿no? Nosotros hicimos un programa, aparte de, lógicamente, nos volcamos con lo que había ocurrido aquí en Madrid, con la sorpresa, con la incertidumbre de qué estaba ocurriendo, que no se sabía, y se reflejaban esas dos sensaciones, ¿no? Un inmenso dolor. Es más, esos días en Madrid las conversaciones se hablaban más bajito, había como mucho silencio, las conversaciones eran muy atenuadas en su volumen. Entrabas en un bar y apenas había ruido, algo, sí, cosas de estas. Y también se hablaba de qué había sido, ¿no? De la manipulación informativa que se estaba percibiendo por parte de la población, ¿no? Ese era un poco... Pero nos interesan sus recuerdos y por eso estamos incrustando el teléfono al pie de la pantalla, para que si desde su casa quieren participar, pues nos cuenten cómo recuerdan ese 11 de marzo, ¿no? Y si podemos decir 10 años después que la herida, bueno, pues de alguna manera ya está cicatrizando de forma normal. Buenas noches. Hola Enrique, buenas noches. ¿Su nombre? Antonio. Antonio, ¿y me llama desde? El barrio de La Fortuna. La Fortuna. ¿Qué hacía usted ese 11 de marzo y qué recuerdos tiene? ¿Qué recuerdos tengo? Pues mira, verás, sobre este tema voy a ser muy prudente, Enrique. Pues a pesar del tiempo transcurrido de ese fatídico 11 de marzo, día del atentado en Atocha, todavía hay cosas, sinceramente, no las tengo muy claras y sería muy largo entrar en ese debate. Pero hay algo que nunca olvidaré. Fueron las terribles imágenes de decenas de muertos, heridos y mutilados que difundieron todos los medios de comunicación. Y dicho esto, ¿quién estuvo detrás del 11M? Un grupo yihadista que actuaba por libre, una célula islamista ligada a Al-Qaeda. Yo personalmente, Enrique, me inclino que fue Al-Qaeda. Algunos iluminados dijeron que los responsables del atentado no andarían por montañas y desiertos no muy lejanos. Incluso la derecha, a día de hoy, sigue con la misma cantinela de que los responsables del atentado fueron los de ETA, cuando está demostrado por activo y por pasivo que no fueron los etarras. Que el atentado influyó y provocó una tendencia del voto a favor del PSOE, pues verás, Enrique, no me cabe ninguna duda. Pero también influyeron las mentiras del gobierno de aquellas fechas, diciendo cosas que se demostró que no eran ciertas, y por sus mentiras perdieron las elecciones. Luego otra cosa es el fondo. Ahí no lo tengo muy claro. ¿Qué sensación tengo? Pues muchas mentiras. Incluso todavía se sigue mintiendo sobre el atentado por parte de la derecha. Mentiras. Pero más que incluso, yo le preguntaría, Antonio, ¿no le molesta más que no solo mentir, sino que la utilización partidista que se quiere hacer, ¿no? Efectivamente, todo es manipulación, Enrique. Por lo menos yo lo veo así, a lo mejor estoy equivocado. Pues Antonio, aquí queda su opinión. Vale, gracias. La semana que viene. Un saludo, buenas noches. ¿Más opiniones? Buenas noches. Hola Enrique, buenas noches, soy Julián. Julián. ¿Qué recuerda usted del 11M? ¿O qué sensación tiene 10 años después? Las dos preguntas. Pues yo recuerdo todo.
Recuerdo todo. Yo me había jubilado hacía 3 años y me levanté a la misma hora de siempre. A las 5:30 de la mañana estaba en pie. Madrugón, madrugón. Siempre, siempre, desde pequeño. Y ahora continúo igual. 5:30, 6 de la madrugada. Entonces, pues bueno, desayuné, me afeité, me lavé la boca, me duché y me senté al televisor porque iba a haber elecciones generales y a ver cómo estaban las encuestas y tal. Y al rato, pues se interrumpió la programación para decir que unos artefactos habían hecho explosión y tal. Bueno, en fin, yo prácticamente lo vi en directo a través de la televisión, ¿no? Pues a mí me dolió enormemente, como no, creo que como todo el mundo, lo que estaba pasando, la masacre aquella, la pobre gente víctima que no tenía culpa de nada y las familias que han quedado completamente destrozadas, porque eso no se va a olvidar nunca. ¿Cuál era la otra pregunta? A día de hoy, ¿qué sensación tiene? Y sí le pido, por favor, brevedad. Sí. Bueno, pues la sensación es lo que ocurrió y me llama la atención el empecinamiento del partido que tenemos en el gobierno en buscar con subterfugios que quién fue, que cuál fue el autor intelectual. Pero ¿qué es eso del autor intelectual? Ahí hay una sentencia judicial, hay una verdad judicial que dice perfectamente lo que ocurrió, quién fue. Y vamos, yo desde luego opino, como creo que la mayoría de la gente, que la culpa desde luego fue del gobierno aquel que teníamos por meterse a genocida, y lo pagó el pueblo español. Los tres países que se metieron en aquella guerra sufrieron atentados: Estados Unidos, España y el Reino Unido. Me parece mentira que todavía estén dándole vueltas nada más que para la prensa de la derecha y el partido y el gobierno actual todavía, pues, que quién fue el autor intelectual, decían esta mañana, que lo que hace falta es saber toda la verdad. Bueno, la verdad se sabe, están ahí dándole vueltas para librarse ellos, como que ellos no fueron culpables, ellos fueron los culpables. Ellos. Pues Julián, aquí queda su opinión. Bueno, muchas gracias, un saludo, buenas noches. Adiós. Una de las cosas, además de la utilización, y coincide gran parte de la población, la utilización partidista, es que se establecen víctimas de primera y de segunda. Y uno de los avances del documental, bueno, pues que dirigiste, Pilar Manjón, que preside una de las asociaciones, porque se crean varias asociaciones de víctimas de este atentado, ¿no? Unas, las tradicionales, que eran víctimas de terrorismo de ETA, y se crea una asociación de víctimas del 11M, ¿no? Que es la que preside Pilar Manjón. Y ella dice, bueno, pues sentirse víctima de segunda, ¿no? ¿Fue difícil reflejar todos sus sentimientos en un documental? No, la verdad que yo me quedé, y esto es una cosa que antes me había quedado pendiente de decir, yo me quedé verdaderamente prendado, ¿no? de Pilar como personaje, ¿no? La verdad que no solo ante la cámara o ante nuestra cámara, sino verla en su relación diaria con los diferentes componentes de la asociación y bueno, y esa fuerza tan particular, la verdad que yo me quedé muy prendado, ¿no? Y sí, ¿no? Me parece que es un hecho, ¿no? A la hora de entender que muchas de las víctimas del 11 de marzo son víctimas de segunda y que han sufrido un tremendo atropello, ¿no? a lo largo de estos años, ¿no? Y de hecho es curioso porque yo, incluso dentro del periodismo o de la realidad periodística, ¿no? A mí personalmente no me parece mal que un periodista o un grupo de comunicación o un periódico lleve, digamos, a cabo una línea informativa que, más que acompañar el suceso oficial, entre, digamos, a indagar y ¿por qué no?, a cuestionar determinadas realidades. Yo no tengo ningún problema con eso. Claro, hasta un determinado límite.
que es cuando empezamos a hacer una interpretación de la realidad acomodada a lo que encaje de lo que yo quiero que sea la verdad, ¿no? Y digamos que esto alcanzó un tono furibundo, o sea, tremendo. Yo recuerdo... Una gran polémica. Sí, no, yo diría incluso a mis compañeros del control, tenemos imágenes del documental, las podemos, algún avance podemos ir viendo, pero sí es cierto, hubo una división, se provocó una utilización partidista del propio acontecimiento, del acontecimiento trágico, y hay una división, ¿no?, entre víctimas de primera y de segunda, por así decir, ¿no? Sí, no. Y aparte, luego sí que me parecería interesante hoy de quienes, indistintamente de a qué siglas quieran pertenecer, pero bueno, quienes afirmaron en su momento determinados convencimientos morales, los defiendan, o todo lo contrario, ¿no? O sea, digamos que ahora mismo lo que en los últimos años venimos viendo es un desmarcaje, ¿no?, cada vez más intenso de determinadas teorías, y ahora al parecer absolutamente nadie sostenía estas teorías, ¿no? Entonces, no sé qué es más grave, ¿no?, tener determinadas convicciones morales o luego desmarcarse de ellas sin dar ninguna explicación, ¿no? Y haber sembrado incluso lo que era la sospecha continuamente. Es ¿no? que se ha generado la sospecha. Pero la y sospecha todavía... En gran parte, o en una parte importante de la población, sí cala esa sospecha, ¿no? Ese mensaje de, ¿cómo era la teoría, lo que llamaban la teoría de la conspiración? De la conspiración, ¿no? Siempre cala. O sea, siempre cala. Y digamos que en cualquier ejercicio informativo en este sentido, bueno, vas a tener diferentes escalas, ¿no? Vas a tener el que por proximidad ideológica o etcétera esté absolutamente convencido de tus afirmaciones, pero digamos, la duda siempre cala, ¿no? Y siempre hay una realidad, y bueno, y todos estos titulares del autor intelectual y todo este tipo de cosas que son, quiero decir, quien se revise un poco la sentencia del 11M se dará cuenta que es uno de los juicios. ¿Seguís vosotros en el documental el recorrido? ¿Sigues el recorrido que va narrando, estamos viendo ahora imágenes de ella, que va narrando Pilar Manjón, ¿no? Sí. Sus vivencias, y hacéis especial hincapié en cuando comparece en el Congreso de los Diputados, ¿no? Bueno, es que a mí me parece un capítulo muy a tener en cuenta en lo que fueron esos días y lo que dijo Pilar, ¿no? Y de hecho la película empieza y termina con ese discurso, ¿no? En el cual, digamos que por lo menos rescatamos, ¿no?, esa intensidad por parte de Pilar y en voz de todos de la asociación de la no utilización política de estos atentados, ¿no? Y a mí me parece que es un capítulo muy representativo, ¿no?, de cómo se comportó por lo menos parte de nuestra clase política, ¿no? Sin embargo, han tenido que pasar 10 años para que hoy por fin se sentasen las tres asociaciones juntas, las tres presidentas de las tres asociaciones de víctimas del terrorismo, ¿no? Es terrible, ¿no?, que después de un suceso de estos haya tres asociaciones de víctimas del terrorismo, ¿no? Sí, bueno, es un ejercicio, yo supongo que es un ejercicio que es sano, ¿no? Pero yo insisto, es muy complicado, digamos, dejar pasar determinadas cuestiones a la hora de haber alcanzado, ¿no?, un nivel de barbaridad tal a lo largo de estos años, y en los cuales hoy todavía nadie responde, ¿no? Hoy todavía nadie tiene intención de dar ninguna explicación, ¿no? Entonces realmente es muy complicado avanzar, digamos, con respecto al trauma que generaron estos atentados en este país, y que incluso a su manera, Tony Blair, por ejemplo, por su intervención en Irak, yo no digo que los atentados solo se generaran por la intervención en Irak, pero bueno, hasta Tony Blair a su manera, ¿no?, pidió ciertas disculpas, si lo queremos ver así, ¿no? Pero aquí es que ni siquiera tenemos explicaciones, ¿no?, a tales afirmaciones. Entonces yo creo que es muy complicado avanzar como sociedad cuando constantemente vamos calando con las dudas y que no hay una exigencia ni una consecuencia, ¿no?, ante determinadas ficciones, si queremos Supongo que el así, documental, ¿no?, que luego posteriormente veremos,
cuando lo vio Pilar Manjón, que... Pues bueno, la verdad que fue un día, yo lo pasé muy mal, porque ella... El día del examen. Yo lo pasé muy mal, porque no recuerdo por qué, pero no lo pudo ver antes, entonces la invitamos al pase de prensa. O sea, había un pase de prensa aquí en Madrid y la invitamos. Y además recuerdo que uno de mis compañeros le dijo, bueno, ves la película, si luego quieres subir con Sebastián a hablar con periodistas, pues hablas, y si no, pues no pasa nada, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, yo recuerdo que fue una de las peores horas de mi vida, yo me quedé fuera del cine esperando. Y bueno, de hecho, cuando terminó la película, yo entré en la sala y Pilar nos estaba esperando en el fondo del cine, y bueno, nos trasladó primero su impresión, porque ella no se lo esperaba, ella no se esperaba esta película. Ella de alguna manera pensaba que, bueno, que su entrevista intervenía dentro de un documental quizá más amplio del 11M, no se esperaba esta película. Y bueno, y básicamente nos trasladó que le había gustado la película, que le había emocionado mucho, y bueno, y luego la verdad que fue un día bonito, porque había muchos integrantes de la asociación que a la salida del cine, pues la verdad que recuerdo que nos trasladamos. Son de estas satisfacciones como es que no se pagan con dinero, ¿no? No, con dinero no. Con dinero sí, no. Reflejan sin duda un pedazo de historia, de la historia de España. No, a mí me sorprende como director, y en parte como productor, me sorprende que 10 años después prácticamente no tengamos cinematografía, si es que no tenemos cinematografía al respecto de los atentados del 11 de marzo. No, película ninguna. Es muy sorprendente. De hecho, creo que casi España es el único país que tiene este comportamiento en su cinematografía, ¿no? Es casi y luego nos aparecen, y ahora hago de crítico de cine, luego nos aparecen a veces guiones raros llevados al cine, ¿no? Sí, o sea, te quiero decir, yo al final, pues para gustos colores, si quieres verlo así, ¿no? Pero que sí que es verdad que es muy sorprendente que no, digamos que en cualquier cultura nacional siempre existe en mayor o menor medida la inquietud de la propia biografía, ¿no? de un país, ¿no? Y no solo con el 11M, con demasiados acontecimientos históricos que han ocurrido en este país, que prácticamente la cinematografía no ha obedecido absolutamente en nada a esto, ¿no? Es muy llamativo. El documental Un largo invierno, que veremos luego, está producido por el sello, o pertenece al sello, mejor dicho, Indie Cinema, ¿no? ¿Qué es? Bueno, pues Indie Cinema es un proyecto que arrancamos en 2010, es una productora independiente, como se llaman ahora, y bueno, y nosotros arrancamos esta productora con el proyecto de producir cine de ficción inicialmente, y bueno, y a partir de la experiencia de Un largo invierno comenzamos a generar lo que es una línea de cine documental muy enfocada a llevar o a retratar hechos pues bueno, como los propios atentados del 11 de marzo, con una línea, si quieres, política, ¿no? Y bueno, y hasta ahora. Pero bueno, básicamente somos una productora y una distribuidora de lo que se llama ahora independiente. Habéis hecho otro título que no deja de ser polémico, en este caso relatando, bueno, pues lo que sucedió al ex juez ya, Baltasar Garzón, ¿no? Correcto. Sí, esa es La tinta negra, se llama, y es un documental que, bueno, que básicamente lo que hace es retratar desde 2008, que creo que es cuando el juez saca sus autos judiciales abriendo investigación sobre los crímenes del franquismo, hasta, bueno, prácticamente, no recuerdo ahora mismo si es finales de 2011, bueno, cuando finalmente el Tribunal Supremo lo suspende de funciones. Y bueno, y es una película que a través del caso del juez Garzón intenta relatar o intenta contar todo lo que en su momento fue y sigue siendo los desaparecidos del franquismo y los delitos contra la humanidad cometidos por el régimen franquista. ¿Y otro proyecto que estáis preparando? Y ahora ¿Puedes avanzar algo? Sí, un poco puedo avanzar. Es Artículo 23 se llama, y es tercera película documental que, digamos que de alguna manera nos la estamos planteando como una especie de trilogía un poco extraña, pero
pero bueno, que la vemos así y que bueno, básicamente lo que ahora mismo estamos rodando se propone relatar, digamos, todas las acciones en el Congreso que está llevando ahora mismo el Grupo Parlamentario Popular para, bueno, digamos, limitar, bueno, prácticamente hacer desaparecer el principio de justicia universal por el cual cualquier juez de la Audiencia Nacional ante un delito de genocidio o de un delito universal puede llevar a cabo una investigación. Entonces, bueno, digamos que lo que nos hemos propuesto es, a través de algunos de los casos que hay ahora mismo abiertos en la Audiencia Nacional, sobre todo pues el caso Tíbet o el caso de Falun Gong, que digamos que de alguna manera han sido los que han disparado el conflicto diplomático y por lo tanto el caso Couso, pues a través de estos casos lo que nos proponemos, digamos, es retratar los casos en sí y a través de ellos, como digo, bueno, digamos, el significado y la importancia de la justicia universal. Hablaremos ahora de hacer cine documental en España, pero antes me dicen mis compañeros, tenemos más contertulios desde su casa. Marcan el número de teléfono y opinan. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Su nombre? Patricia. Patricia, ¿desde dónde nos llama? De Lucero, del barrio de Lucero. De Lucero. Bueno, ¿usted qué recuerda del 11M? Pues yo recuerdo pues una impresión muy grande con respecto a esto. Un poco, tal vez, pues como lo del 11 de septiembre de Nueva York, ¿no? O sea, es como un antes y un después de ver lo que es capaz de hacer el ser humano, que es capaz de hacer tanto lo mejor como lo peor, ¿no? Que se suele decir. En este caso, lo peor. Lo peor, evidentemente. Y recuerdo, pues yo trabajo en una oficina que somos muchísimos y recuerdo, pues eso, un poco el recuento, ¿no? Por parte de todos, de quién había llegado a la oficina y quién no. Sabíamos de gente que pasaba por allí, por Atocha, y era un poco impresionante, ¿no? Cuando llegaban, te contaban, pues eso, su experiencia y no sé, estábamos todos muy, muy alarmados, ¿no? Y luego, pues recuerdo evidentemente las mentiras del Partido Popular, que bueno, es que eso fue... Luego veremos, lo voy a anticipar, no sé si le hará mucha gracia aquí a nuestro director, luego veremos que en una parte del documental se habla de mentira de Estado, sí. Pero quizá más que de Estado, de gobierno. Sí, fue tremendo las mentiras que pudieron llegar a decir. No sabían, yo creo que no sabían ni dónde meterse. Fue tremendo. Muy bien, pues y a día de hoy, ¿qué sensación le queda? Pues ¿Se sabe ya todo? Pues yo creo que no, tal vez no, pero la sensación que me queda es pues las víctimas, evidentemente, que fueron las que perdieron, en este caso sobre todo sus familias, y una gran tristeza por ellos, porque por mucho tiempo que pase, pues nunca se puede recuperar a un ser querido, y eso es lo peor. Muy bien, pues muchas gracias por su opinión. Vosotros. Y también recuerdo vuestros documentales en los que repetíais una y otra vez las imágenes, que erais de los pocos que lo hacían. Bueno, pues muchas gracias. Ahí queda dicho, ¿no? Gracias a usted por seguirnos. Gracias, buenas noches. Aquí es que en esta casa habíamos hecho un despliegue informativo en aquellas fechas, bueno, pues con la sorpresa como casi todos los madrileños, ¿no? En ese, lo que comentábamos antes, ¿es difícil hacer documentales en España? Es difícil, no es imposible, pero es difícil, y yo creo que hemos tenido nuestras buenas etapas, ¿no? A la hora de hacer documentales. Digamos que es un género que hemos tenido, como decía, etapas muy frondosas, por decirlo así, y con un importante calibre internacional, ¿no? Pero sí es cierto que desde un tiempo hasta esta parte el género, bueno, si en algún momento apuntaba a consolidarse como un género que pudiese llegar a amplias audiencias, pues digamos que por lo menos a mi entender hasta hace unos años viene decayendo. Luego está ya, digamos, dentro del género documental, hacer un documental con una tónica o una temática política. Digamos que cuando ya entramos en ese terreno, pues ahí sí que se convierte en un camino de piedras bastante importante, ¿no? Sí, porque las televisiones públicas no cumplen ningún papel.
Claro, digamos que de alguna manera, es que es un poco extraño, ¿no? Porque digamos que de alguna manera se genera la sensación de que en el momento en que tú respaldes uno u otro proyecto, dependiendo de cuál pueda ser el punto de vista del director, porque al final estamos hablando de puntos de vista, ¿no? Se genera la impresión de que a la hora de respaldar, como digo, este tipo de proyectos, de alguna manera tú estás respaldando al 100% las posiciones o los puntos de vista del director. Sí. No debería ser así. De hecho, yo siempre me gusta recordar a un país que en este sentido, como Estados Unidos, en el cual pues bueno, te puedes encontrar con películas de lo más polémicas en su momento, como pudiese ser, quiero recordar, JFK de Oliver Stone, una película que levantó ampollas en su momento y fue una película muy polémica y estaba distribuida por un estudio Majors norteamericano de enorme calibre, ¿no? Y en ningún momento nadie se planteaba que ese estudio estuviera o no. Entonces, digamos que en España sí que se genera este planteamiento, ¿no? En el momento en que digamos que voy a hacer una película sobre el 11 de marzo y le voy a dar voz a esta, es decir, cuando se empiezan a generar lo que se pueden plantear como identidades, ¿no? En ese sentido, pues digamos que ya pasas a un plano muy peligroso y en el cual muchas veces no se quiere mojar. ¿Qué pediríais, si tuvieseis la varita mágica, qué pediríais al gobierno de turno? Con respecto a este tema en concreto, a potenciar. Hombre, yo creo que entre otras muchas cosas, es la televisión pública. No, que sea una herramienta. Claro, no solo, porque digamos que muchas veces se confunde la televisión pública como solo queremos que la televisión pública financie. No, yo creo que la televisión pública, además de eso, eso es una pequeña capítulo, lo que tiene que ser es un motor promotor e incluso fuera de nuestras fronteras, ¿no? Y ya que desde hace mucho tiempo uno lleva oyendo a los profesionales de la televisión y de la televisión pública hablar también de cadenas como la BBC, aunque a lo mejor ahora mismo no estén pasando el mejor de sus momentos, pero bueno, entonces, pues digamos que de alguna manera tenemos un ejemplo muy concreto, ¿no? En el que fijarnos a la hora de cómo potenciar la producción nacional, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, al final la televisión pública siempre termina convirtiéndose en algo que va pasando de gobierno en gobierno y con las medidas que se van adoptando y que bueno, y que termina siendo algo, pues la verdad, bastante sí, partidista, o incluso yo creo que llega un momento que los entes públicos y las propias filas, ¿no? de los entes públicos que quieren hacer bien su trabajo y que quieren trabajar bien y que quieren dedicar, yo creo que llega un momento en el que supongo que vivirá un auténtico bloqueo, ¿no? y que la mejor solución para no entrar en ningún tipo de conflicto de nada será no hacer nada. No, y digamos me queda una pregunta tan difícil como ¿qué hacía Sebastián Arabia el 11 de marzo del 2004? Pero antes tenemos más opiniones. Buenas noches. Buenas noches, Kike. ¿Su nombre? Paco, de Villaverde. Paco, de Villaverde. ¿Qué hacía usted el 11 de marzo? ¿O qué recuerda? Que mira, perdona, que recuerdo que los españoles tenemos poca memoria. Se nos olvida rápido las cosas, ¿entiendes? Porque el mismo que gobierna... Pero ahí tenemos gente del cine que nos lo recuerda en documentales de lo que nos pasó antes de ayer. Sí, y luego la información periódica, especialmente, lo más tóxico que tenemos. Y la televisión, claro. Entonces lo que digo yo, que resulta que el mismo gobierno que hizo el atentado ese, que preparó el atentado, claro, porque le prepara el gobierno, con la tía. ¿Me entiendes? Eso hay que... Es una versión, ¿no? Informarle. Es una versión. No, pero es que espérate, lo que tenemos que tener cuidado ahora es precisamente que el mismo gobierno nos quiere liar con Ucrania también. ¿Entiendes? Porque pagamos el viajecito a la lista de Castilla-La Mancha para que vaya a dar besitos a la rubia en la silla de ruedas. ¿Tú te crees que eso no es vergüenza? El mismo que ha liado el lío en Ucrania, ahora el gobierno de España la apoya. A ver, ¿cómo nos comemos eso? ¿Entiendes?
tenemos que tener mucho cuidado que podemos caer en otra. ¿Sabes? Muy bien, Paco. ¿Y usted qué hacía ese día? No me ha contestado. Sí. Claro, no, es un golpe de Estado, un ucraniano es un golpe de Estado. Paco, no me ha contestado. ¿Qué hacía ese día, si recuerda, el 11 de marzo del 2004? Sí, lo recuerdo bien. Es una desgracia, pero grande. Que los españoles lo teníamos que tener todo en la cabeza. Cuando vienen unas elecciones, que es una suerte meter un voto cada 4 años, y encima que votemos en contra nuestra, eso es de vergüenza ya. Venga, Quique. Gracias. Un saludo. Adiós. Adiós, buenas noches. Decía que teníamos frágil la memoria, pero bueno, afortunadamente excelentes documentales, trabajos periodísticos, películas en este caso no, porque no hay, pero sí documentales hay, no muchos, pero hay alguno que otro, ¿no? Sí, yo lo que pasa es que este tipo de género en España no es muy habitual, ¿no? Y además hay que hacerle, pregunto, ¿hay que hacerle en la distancia? Sí, yo creo que siempre es interesante plantearse un momento o una etapa en el desarrollo donde tú generes una distancia, ¿no? Que no quiere decir una neutralidad, ¿no? Yo lo que pasa es que aquí en España me sorprende mucho una discusión, ¿no? Y que muchas veces se tiende a hacer una comparativa entre el periodismo y el cine documental, ¿no? El cine siempre, por lo menos en mi opinión, es un buen guión, una buena historia y un buen punto de vista, ¿no? Entonces, me parece absurdo una película documental la cual narre una historia, la que sea, sin un punto de vista, ¿no? Eso es un poco absurdo, ¿no? Sí, sin tomar parte de sí, alguna manera, sí, no hay, meterse en el... Por supuesto, pero aparte no entiendo cuál es lo delictivo, si quieres, de tomar parte. No. Yo, en este sentido, nunca he entendido esta problemática. Todo está en que más allá de tomar parte y fundamentarlo con hechos, datos, etcétera, 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 pues digamos que de alguna manera se puede entender que tú estás falseando, mintiendo, tergiversando u ocultando información, ¿no? Si estás tratando este tipo de temas, ¿no? Pero el cine, al final, es el punto de vista de alguien que te está contando una historia. Luego tú verás esa película y considerarás si esa historia te gusta, no te gusta, si está bien fundamentada, si está bien documentada, si le das credibilidad o no le das credibilidad, ¿no? Pero nunca he entendido esa especie de crítica o comparativa en ese sentido, ¿no? Que me parece bastante absurda, vamos. Y ahora sí, ¿qué hacía Sebastián el 11 de marzo del 2004? Pues mira, además me acuerdo perfectamente. Me había quedado a dormir en casa de unos amigos y recuerdo recibir una llamada de un compañero en el cual me decía bueno, si estaba bien, ¿no? Y digo, no entiendo por qué me preguntas esto. Y me dices que estoy a 3 manzanas de Atocha y parece que ha habido un atentado terrorista, ¿no? Y bueno, y a partir de ese mismo momento, pues bueno, fue encender la televisión y empezar a ir viendo un poco el relato del horror, ¿no? Yo además me acuerdo que dos amigos del País Vasco, y que bueno, constantemente estaban llamando al País Vasco para intentar ver un poco cómo se estaba desarrollando la situación ahí, ¿no? Y yo sí que recuerdo que aparte de cuando se iban sumando el número de víctimas y ya empezabas a hacerte una idea, ¿no?, de la carnicería que había sido eso, me acuerdo que además un cierto sentimiento de desubicación, ¿no?, a la hora de cuando se generan los atentados, ¿no?, de no entender muy bien porque de repente... El shock queda sí, y aparte no entendíamos, porque, bueno, evidentemente todas las primeras horas pensamos, aunque fuera simplemente por inercia histórica, ¿no?, pensamos que había sido ETA, ¿no?, pero que al mismo tiempo, digamos, no terminabas de comprender muy bien cómo se había podido llevar a cabo semejante barbaridad, ¿no?, y un poco en su momento histórico, que era un poco extraño, ¿no? Pero vamos, recuerdo que al final, pues bueno, estuvimos prácticamente todo el día encerrados en el piso de estos amigos míos, pues bueno, un poco viendo cómo avanzaba todo, ¿no?, cómo se desarrollaba todo. Y la idea de hacer este documental, nos comentabas antes, Un largo invierno, surge por de alguna manera
ese compromiso con Pilar Manjón, la presidenta de la Asociación de Víctimas del 11M. Sí, yo la verdad que durante todos esos años, hasta 2010, cuando nosotros rodamos la película, yo la verdad que fui espectador de lo que yo entendía ataques bárbaros, ¿no? contra una persona que, más allá de cuáles pudiesen ser sus opiniones políticas o cuáles pudiesen ser sus inclinaciones políticas, ¿no? Digamos que una persona que había vivido semejante espanto, que representaba a muchísima gente, que había sido... Y madre de una de las víctimas. Por supuesto, y que estaba siendo atacada de esa manera tan como digo, ¿no? Virulenta y entonces, bueno, digamos que de alguna manera no solo la historia creímos que merecía ser contada, sino que creímos también que era importante, ¿no? Intentar dar un espacio lo suficientemente tranquilo y lo suficientemente amplio como para dar voz a quienes de alguna manera están siendo agredidos constantemente, ¿no? Por grandes grupos mediáticos, porque digamos que en esta objetividad del periodismo, en esta neutralidad de muchas veces que se habla del periodismo, dices, oye, pues si me tengo que plantear entre ambas partes, yo no tengo muy claro que estemos hablando de una igualdad de condiciones, ¿no? Entonces creímos que más allá de la historia y de la figura de Pilar, hacía falta, ¿no? Generar un espacio donde bueno, pudiera tener un trozo ¿Tuvo la de voz. repercusión que esperabais, más, menos? Pues mira, la verdad que fue una repercusión extraña, y me explico. La verdad que nosotros, cuando hicimos este primer documental, Un largo invierno, no teníamos realmente unas ideas muy desarrolladas hacia, digamos, la comercialización de la película. Entonces nosotros, de hecho, al terminar la película, la pusimos durante 4 semanas, digamos, como una acción promocional, pero sobre todo para que la película se pudiese ver, la pusimos en internet de manera gratuita a través de la página web oficial de la película, y yo, a lo mejor me estoy equivocando, pero no demasiado, tuvimos más de 60.000 visionados en 2 o 3 semanas, ¿no? O sea que digamos que fue... Estamos hablando hace 4 años. Estamos hablando sí, correcto, de 4 años. O sea que digamos que sí, que tuvo un impacto que no esperábamos para nada, ¿no? Y digamos que en respuesta un poco a esto, bueno, pues se sacó la edición DVD, se estrenó en plataformas por internet y bueno, ya tuvo su recorrido comercial dentro y fuera de España. Curiosamente, este tipo de películas tienden a tener más recorrido fuera que dentro de España, pero digamos que sí, que la verdad que, digamos, Un largo invierno es la semilla a través de la cual nosotros, más allá de otros proyectos, etcétera, nos planteamos que existe una posibilidad muy real de producir películas de estas características y de estos temas, y no solo que existe la posibilidad, sino que es muy necesario, ¿no? Hacerlo. ¿Llevó muchos días de rodaje? De rodaje no, de rodaje muy pocos. Nos llevó mucho tiempo de montaje. De montaje sí que nos llevó bastante tiempo, pero vamos, ya te digo que es una película, por lo menos en comparación con las otras, es una película pequeña que no pretendía, pues quizá llegar a determinados puntos donde después sorprendió y llegó, ¿no? O sea que, pero digamos que sí que hubo un trabajo de edición más que laborioso, digamos, de ver una y otra vez, de razonar una y otra vez, etcétera, etcétera, como estábamos contando a través de la historia de Pilar la película, ¿no? Pues vamos a dar las gracias a Sebastián Arabia, que nos ha acompañado esta noche en la presentación, bueno, pues del documental que van a ver ustedes dentro de unos instantes. Me decían mis compañeros que teníamos alguna opinión más. Buenas noches. Buenas noches, Enrique. ¿Su nombre? Aurelio. Aurelio, ¿nos llama desde? Getafe. Getafe. Bueno, ¿y usted qué sensación, qué recuerdo tiene del 11 de marzo? Bueno, primeramente decirte que voy a intentar narrarte porque, bueno, en alguna ocasión me parece que te he comentado de que yo era bombero. Sí. Bueno, sí, te pido disculpas si me atranco. Pues, ¿qué quiere que te cuente de ese día? Con decirte que se llevó mi primogénita, sobrina, y bueno, pues yo me encontraba en el sitio, yo entraba ese día de guardia a las 9 de la mañana, estaba en Villaverde,
yo ya estaba en lo que llamamos apoyo técnico, donde los mayores nos destinaban allí en taller para, en estos casos o en otros, ir a apoyar a las dotaciones que van en primera línea, ¿verdad? Y bueno, surgió este atentado. A mí me mandaron allí con un coche, con mantas y todo tipo de utensilio que en estos tipos de accidentes se necesitan, y marchamos para allá. Pues bueno, nos metimos allí todo el servicio, unos a un lado y otro a otro, y digo allí, a mí me tocó ir a la calle Telle, y bueno, es que no quiero recordar lo que, eso es muy duro de verlo, ¿no? Hemos intentado esta noche, yo creo que lo hemos conseguido, obviar todas las imágenes que en un primer momento sacaron todos los medios de comunicación, ¿no? Claro. Incluso tengo aquí para hacer un repaso a la prensa de esos días, y realmente, bueno, pues las fotos de la portada, realmente, bueno, pues no sé cómo describirlas. Pero dentro de todo el impacto que te llevas viendo la masacre que allí había, ¿verdad? Pues entre los compañeros, claro, ya sabíamos de que había habido, pues, en El Pozo, en Valleca, en fin, un desastre, y que no era el único sitio de la calle Telle, vaya. Y estando allí con los compañeros ayudando, entre lo que había, pues recibí una llamada de mi cuñada diciéndome que la niña, mi sobrina en este caso, pues que había salido y que no le cogía el teléfono. Entonces yo rápidamente lo que hice fue: ¿a qué hora sale la niña a trabajar? Me dio la hora y coincidía perfectamente. Y yo ya asimilé, vamos, la tranquilicé a ella, pero yo ya asimilé que o estaba en la calle Telle o se encontraba en la estación más atrás, y así sucedió. No fui capaz de encontrarla porque, a pesar que la busqué allí, no la encontré. Y fue de las 5 últimas que se encontraron, porque ya lo anduve todo, me tiré, y mi hermano conmigo, pues 5 días buscándola, de día y de noche, por todo Madrid, por todas partes, porque quedó muy mal. Y ya hubo una persona del Ministerio del Interior que me enfadé un poco, y entonces entendieron la situación, y efectivamente fue cuando se encontró mi sobrina y la pude ver a los 5 días. Pasé algo que es muy difícil de recordar todas esas cosas. Pero bueno, aquí estamos, y yo lo único que pido que no vuelva a suceder, que tengan mucho cuidado los gobiernos cuando nos metemos en conflictos internacionales. Yo no perdonaré, nunca perdonaré. Yo creo que llevo razón, y si no la llevara pediría disculpas, pero hay dos cosas. Primero, acato lo que la justicia dictaminó, porque creo que lo hizo bien el juez Bermúdez, y además le tengo una gran simpatía. No debemos a la prensa y los medios de comunicación poner en entredicho o sacar falso testimonio, y lo mismo lo digo a los que gobernaban en aquellos momentos. Nos llevaron, creo que, a unos pensamientos erróneos que no están bien vistos, y hoy yo no lo puedo perdonar eso. Y eso es lo que se me ocurre decir, que tengan mucho cuidado los que nos gobiernan, para que no nos metan en otra situación similar. Huyamos de esas cosas tan horrendas, y que sean finos gobernando. Pues nunca lo perdonaré, que me disculpe si no llevo razón, pero yo es algo que llevo dentro, yo no le puedo culpar de nada, no, sino que es un sentimiento que yo tengo, que creo que ese golpe no lo dieron en venganza por lo de Hussein, y mantengo ese pensamiento. Y lo único que sé es que mi sobrina se marchó, y ahí está la situación.
ánimo a toda la gente y que luchemos porque no vuelva a suceder nada de eso, ni en España ni en ninguna otra parte. Aurelio, nos sumamos a su deseo y desde aquí un fuerte abrazo. Otro para ti, Enrique. Bueno, gracias, un saludo, buenas noches. Adiós. Testimonios de dolor pues que quedan incluso con el paso del tiempo, ¿no? De dolor y de una mezcla de ir al origen del motivo, ¿no? Del por qué. Veíamos muchas pancartas y muchos letreros de por qué, ¿no? Siempre que ocurre algo así de esta forma tan traumática se pregunta uno el por qué, ¿no? Y al final detrás está la política. Sí, además yo creo que en España estábamos, hasta ese momento por lo menos, acostumbrados a convivir con un terrorismo muy, muy determinado, ¿no? Y de repente, a partir del 11 de marzo, más allá de teorías conspirativas y todo este tipo de cuestiones, nos encontramos también, creo yo, con la complejidad, ¿no?, del terrorismo internacional, ¿no? Y que digamos que de alguna manera estoy convencido de que muchos ciudadanos de este país observan o ven de una manera muy, muy alejada, ¿no?, todo este tipo de comportamientos del terrorismo internacional, terrorismo yihadista, etcétera, etcétera, etcétera. Y digamos que esa complejidad me parece que no siempre se ha contado bien, ¿no? Y de alguna manera siempre se ha pretendido simplificar demasiado, ¿no?, los porqués y las posibles o las motivaciones las cuales llevaron a cometer semejantes atentados, ¿no? Y yo creo que es importante, ¿no? Yo creo que es muy importante tener muy claros, no solo para las víctimas directas, sino para toda la ciudadanía, los porqués, ¿no? Y digamos que de alguna manera a veces me incomoda mucho, ¿no?, cuando se cuestionan determinadas realidades judiciales, ¿no? Cuando, por ejemplo, yo el otro día lo comentaba con un compañero periodista, decía, tú coges la sentencia del 11 de marzo y la comparas con muchísimas de las sentencias por las cuales se ha llevado presos a muchos del grupo terrorista ETA, y bueno, la sentencia del 11 de marzo, bueno, desborda en comparación, ¿no?, digamos, de todo el proceso de instrucción, etcétera, 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 hasta condenar a los miles culpables. Y miles, decían, digamos que es sorprendente, ¿no? Entonces, que la verdad judicial, no en este caso, sino habitualmente, no es capaz de relatar o de contar o de arrojar luz al 100%, digamos, de la cronología del suceso, suele pasar, ¿no? Pero que de ahí podamos llegar al punto de cuestionar o incluso prácticamente acusar, sospechar, ¿no?, a sospechar de que en realidad todo eso es un invento y que todo eso está preparado, ¿no? Digamos, aparte, digamos, en un tono que a mí me sorprende y me preocupa, ¿no?, muy infantil. Digamos, con unos argumentarios muy infantiles, muy adolescentes, quizá podemos reflexionar, quizá ese tono infantil está precisamente buscado porque los mensajes más sencillos son los que más calan. Claro, de ahí viene lo que me refería al principio, ¿no?, de la complejidad, busca, ¿no? Es decir, me vienes a plantear algo que aparte pues, asusta, ¿no? Habrá que predicarlo en contradocumentales. Bueno, digamos que nosotros, más allá de este tipo de cosas, pues bueno, hacemos nuestro trabajo, ¿no? No nos lo dejamos nunca de tomar como nuestro trabajo, ¿no? Digamos que... Sí, un punto de vista profesional. Claro, o sea, nosotros... Que no quiere decir que no apueste por dar un enfoque, ¿no? No, digamos que pues yo poniéndome como director, mi punto de vista lo tengo sobre las historias que cuento y muestro mis cartas, si quieres decirlo así, a la hora de por qué narro yo la historia o qué punto de vista aporto yo a la historia. Pero digamos que nunca me he considerado, si quieres verlo así, militante. O sea, nunca, para mí y para el resto de mis compañeros, nunca ha estado por encima. ¿Cómo hacéis la selección de temas? ¿O surge un poco...? Bueno, la verdad que hay infinidad de temas que se ponen encima de la mesa. Yo creo que es al final los que más nos mueven,
Digamos que puede haber un interés, si quieres llamarlo así, intelectual sobre un montón de temas, pero de repente se planta uno encima de la mesa que nos mueve las tripas, ¿no? Y entonces digamos que de alguna manera es el que moviliza y es el que empieza a llevar a cabo un poco la batalla, ¿no? Porque realmente producir este tipo de documentales es una batalla, ¿no? Pero vamos, ya te digo, nunca nos hemos considerado militantes por encima de cineastas, si quieres verlo así, ¿no? O sea, nosotros siempre nos hemos considerado cineastas y por encima de cualquier otra cosa lo que nos dedicamos es a contar historias. Digamos que básicamente lo que tenemos es esta peculiaridad, ¿no? Que es que nos interesan historias que, bueno, que pueden tener un tono muy polémico o de temas muy polémicos, pero que nos parece igualmente interesante que una historia de amor de lo más convencional del mundo, ¿no? En televisión lo que nos mueve es el tiempo y mis compañeros me acaban de decir que se nos ha acabado. Ahí le tienen, Sebastián Arabia, director del documental que vamos a ver a continuación, Un largo invierno. Que vayan bien esos proyectos, éxito, y que vengas, te emplazamos a que vengas a contárnoslo. Cuando queráis. Pues muchas gracias y buenas noches. A vosotros. A ustedes, como siempre, gracias por la atención que nos prestan. Dentro de 7 días volveremos con otro tema de actualidad y ahora no se retiren. Un excelente documental, de la mano también de Sebastián Arabia, su director, y de Pilar Manjón, presidenta de una de la Asociación de Víctimas del 11M. Les dejo con Un largo invierno.